Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todos bien? ¿Sí? Un domingo más donde nos podemos volver a juntar, a reunir, y un domingo más donde podemos, como siempre tratamos de hacerlo, ¿no? Compartir la palabra de Dios. Ahora, mientras tanto, también estamos grabando el mensaje para los que no pudieron estar o los que quieran después repasar lo que estuvimos viendo en esta mañana. Porque a veces vamos avanzando en el tema y a veces se queda uno, si quiere anotar, se queda ahí con algo pendiente, ¿no? Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 127. Hay un versículo que me quedó a mí grabado, creo que en parte también por los temas que estamos tratando los domingos, y se me quedó esta primera parte del versículo 1 del capítulo 127. Vamos a leerlos, a los dos versículos, el 1 y el 2, donde vamos a estar sacando la enseñanza de esta mañana, y después vamos a orar para que Dios guíe todo el pensamiento y todo lo que estemos compartiendo. Dice así el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vamos a orar y sí pedir que Dios guíe ahora lo que estemos compartiendo en esta mañana. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por poder estar delante de tu presencia hoy, una vez más, con la posibilidad de abrir tu palabra, de poder aprender lecciones de ella para nuestra vida. En un tiempo tan particular, que seguramente ninguno se imaginaba estar en este año, al igual que el año anterior, de esta manera, pero aún así, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y permites que todo pase con un propósito. Y hoy estamos tratando, Padre, de entender también tu voluntad, y qué mejor lugar para ir que tu palabra, para poder saber lo que tú quieres de nosotros aún en este tiempo. Te agradecemos una vez más por esta posibilidad que tú nos das. Queremos pedirte que bendigas a aquellos que no pudieron estar por diferentes motivos, aquellos que están pasando por momentos de salud o de viaje, que tú estés cuidando y guardando a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar mientras se trabaja acá atrás para sostener esto. Dijimos entonces el Salmo 127, versículo 1 y 2, donde dice, el título de esta mañana es, si el Señor no edifica la casa. ¿Sí? El título de esta mañana, así que si nos podemos llevar algo así como cortito para llevarnos a cada uno a nuestra casa, es, si el Señor no edifica la casa, ¿no? Que nos quede bien grabado esto. Este versículo nos muestra una moneda de dos caras, ¿sí? Lo que acabamos de leer recién. Una de las caras, por un lado, tenemos la dependencia de Dios, confiar en Dios, esperar en Él. Eso tiene que ver con la cara de la fe. Por eso dice el versículo empieza diciendo, si Jehová no edifica la casa, o sea, depende de Él, depende de Dios. El hecho de que se edifique la casa, o se sostenga la casa, o crezca la casa, depende de Él, es la fe. Pero por otro lado también hay otra cara que es importante de esta moneda, y las dos van juntas, que tiene que ver con la cara o el lado de la acción, del hacer, del trabajo. En este caso podríamos decir entonces la cara de las obras. Y como dice Santiago, una cosa va con la otra, no se pueden separar. Por eso digo que es una moneda que tiene dos caras, la cara de la fe, de depender de Dios, de confiar en Él, de esperar en Él, y por otro lado la cara esta de las obras, ¿sí? Y la fe va juntamente con las obras, no pueden estar las dos cosas separadas. Santiago dice que la fe sin obras está muerta, o sea, no sirve, no existe, no puede ser. Y acá la segunda parte del versículo entonces dice, si Jehová no edifica la casa, que tiene que ver con la dependencia de Dios, con la primera cara de la moneda que dijimos, pero también sigue diciendo el versículo, la segunda parte acá, en vano trabajan. Es decir, que hay personas que están trabajando. Obviamente que depende de Dios quien edifica, pero también hay quienes están trabajando, quienes están obrando. Por eso digo que van las dos cosas juntas.
Y una gran lección, si pudiéramos ya irnos con esto, ya sería como, creo que sería como suficiente para trabajar y para aprender. Una gran lección que nos dejan estos dos versículos que acabamos de leer es que no sirve de nada trabajar, no sirve de nada esforzarse, no sirve de nada servir o hacer cosas o incluso planificar cosas en la vida sin tener en cuenta a Dios. No sirve que uno piense en cosas a futuro, piense, y lo digo no solamente a nivel iglesia, servicio en la iglesia, trabajo en la iglesia, sino también uno lo puede aplicar a la vida personal, a la vida de trabajo personal, a la vida incluso de familia. ¿Sí? Esto es fundamental. Si uno no tiene en cuenta a Dios cuando decide cosas, cuando planifica cosas, no sirve de nada. Por eso dice el versículo acá, en vano trabajan los que la edifican si no es Dios quien está detrás de todo eso. Sin depender de Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin depender de su guía, de su provisión, sin su ayuda, sin su poder. Por eso creo que antes de seguir avanzando sobre los pensamientos, sobre 3 lecciones que quiero dejar en esta mañana a través de estos 2 versículos, antes es importante poder preguntarnos dónde está Dios en la vida, en tu vida. ¿Dónde está Dios en tus planes? ¿Dónde está Dios en los proyectos, en las cosas que querés hacer, estudiar, trabajar, todo? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Dónde está Dios también en la familia? En tu familia, ¿dónde está Dios en mi familia? Porque dijimos que estos 2 versículos aplican tanto para la vida personal, para la vida de familia, como también para la iglesia. Y en tercer lugar, ¿dónde está Dios entonces en la iglesia, en los planes que hacemos, las actividades que hacemos en la iglesia? Si es Él que está guiando a hacer determinada cosa, es Él que está marcando el rumbo hacia dónde ir, o somos nosotros por ahí que estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Si es así, en vano, dice la palabra de Dios, en vano es el trabajo que hacemos. Si no es Dios, si no es el Señor quien edifica, quien guía, quien va delante nuestro. Y hay un versículo que me encanta, les voy a pedir que lo busquemos también en Éxodo, capítulo 33, Éxodo 33, versículos 13 al 16. Éxodo 33, versículo, dijimos 13 al 16. Dice, pues bien, está hablando Moisés, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te dará descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues ¿en qué conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esto me encanta porque creo que es la conclusión o la mejor decisión que también se ve reflejada en el Salmo que leímos recién, el 127, ¿no? Moisés tenía claro que si Dios no iba con ellos, no iban a llegar a ningún lado. No iban a llegar muy lejos, no iban a llegar a poder lograr todo lo que Dios también les había prometido. Así que es importante, ¿no? Es importante poder tomarnos de este versículo y que todos lo puedan apropiar, cada uno lo pueda apropiar a su vida. No sé, lo que estés pensando, vuelvo a repetir, en la familia, si la presencia de Dios no está en la familia, no va con la familia, es bueno poder tomar esta decisión de que no sigamos avanzando si no es Dios quien viene con nosotros, si la presencia de Dios no nos acompaña verdaderamente. Porque como decía el Salmo, es en vano todo lo que hagamos después. Y me gusta mucho el versículo 16, y lo voy a leer de otra versión, de la NTV, que dice así, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa de todos los demás pueblos de la tierra. Tu presencia con nosotros
es la que nos separa de los demás pueblos de la tierra. Y yo me anotaba acá una conclusión, ¿no? La presencia de Dios con nosotros hace la diferencia. ¿Qué nos diferencia de los demás? Es que tenemos la presencia de Dios con nosotros. Y si no contamos, si no reclamamos de alguna manera, o si no contamos o no queremos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros planes, en los proyectos de iglesia, de familia, personales, si no es la presencia de Dios que viene con nosotros, somos igual que los demás. Terminamos siendo igual que los demás. Justamente, y por eso muchas veces muchos cristianos nos desviamos de los planes de Dios porque nos parecemos a los del mundo, contando con los planes, con los deseos que tiene el mundo también, de perseguir el dinero, la ambición. Por eso se trabajan horas, por eso el Salmo 127, el versículo 2 decía, habla de una persona que se esfuerza desde muy temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche, afanándose, preocupándose por conseguir alimento, cuando en realidad los hijos de Dios contamos con la ayuda y la provisión de Dios para todas las cosas que necesitamos. Por eso es importante esto, ¿no? Y lo vuelvo a remarcar, la presencia de Dios en nuestra vida debería hacer la diferencia, ¿sí? Así como Moisés dijo que la presencia de Dios, si no contábamos con la presencia de Dios, eran igual que todos los demás pueblos, eran igual que los demás, porque Dios hace la diferencia. Entonces, si estás construyendo o planificando tu vida sin tener presente a Dios, no vas a llegar muy lejos, ¿sí? No vas a llegar a ningún lado, vas a perder tiempo en la vida, vas a perder esfuerzo en la vida, cuando todo eso se podía estar encaminando mejor si tenemos esto primero de contar con la presencia, con la guía, con la dependencia de Dios. Es inútil tomar decisiones, eso está diciendo el Salmo también, es inútil tomar decisiones, trabajar, velar, como dice en la guardia, el segundo ejemplo que da. Es inútil tomar decisiones en la vida donde Dios no venga con nosotros, donde Dios no venga con nosotros y donde Él no sea el que nos guíe. Para seguir reforzando este pensamiento que nos va a llevar a la conclusión del primer punto, veamos también en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Está hablando de dos personas que están trabajando y sirviendo en la obra. Dice así, 1 Corintios 3, 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí volvemos a afirmar el pensamiento de el Salmo 127, ¿no? Si no es Dios quien edifica la casa, si no es Dios quien da el crecimiento, quien está detrás de todos los proyectos, todo es en vano, ¿sí? Por eso dice, Pablo lo tenía muy claro, así que ni el que planta es algo, si bien están trabajando acá, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es importante, están trabajando, están sirviendo, están activos, porque uno riega, otro planta, pero en definitiva hay que tener en claro que si no es Dios quien da el crecimiento, si no es Dios quien está de todo dependiendo de Dios, no sería posible. Por eso dice ahí el versículo que leímos recién, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, lo da Dios. Porque si Él no edifica la casa, todo lo demás es en vano. Conclusión entonces, la lección número 1 nos habla de depender de Dios. Para todo lo que hagamos en la vida, en todos los aspectos de la vida, la lección de depender de Dios es lo más importante, es lo fundamental para poder pasar a la segunda lección. La segunda lección tiene que ver con que este versículo no solamente nos habla de confiar en Dios, depender de Dios, por eso dice, si Jehová no edifica la casa, también habla de, algo lo mencioné hace un rato, además este versículo nos habla de personas que están trabajando. Por eso dice, en vano trabajan. Es decir, que hay alguien que está trabajando. En vano trabajan los que la edifican. Y después vuelve a decir en otro ejemplo, dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, hay personas que están activamente, que están haciendo algo.
Y esta es la segunda cara de la moneda que habíamos hablado al principio, ¿no? Hay personas que están activas, que no están de brazos cruzados esperando solamente en depender de Dios, sino que cuando Dios también revela, cuando la presencia de Dios viene con nosotros tenemos que ir, ¿sí? Eso es fundamental también. Moisés tranquilamente podría haber dicho, si tu presencia no viene con nosotros, no nos dejes a salir de acá. Y Dios dice, listo, bueno, mi presencia va a ir con vos. Ah, no, y se quedan ahí de brazos cruzados y que vaya la presencia de Dios sola, ¿no? Por eso es importante esta segunda parte, este segundo aspecto, no solamente de depender de Dios, de confiar en Él, de esperar en Él, en su guía, en su provisión, también es importante el obrar. Cuando Dios marca el camino, cuando Dios dice hacia dónde hay que ir, o cuando la presencia de Dios está con nosotros, entonces tenemos que avanzar, tenemos que obrar, tenemos que servir, tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Porque si hay algo particular de parte de Dios, y si uno puede recorrer la Biblia lo va a encontrar, es que Dios nunca elige personas vagas o personas ociosas. Siempre Dios eligió a personas que estaban trabajando. Moisés estaba trabajando cuando estaba sirviendo, estaba activo cuando Dios lo llamó, y particularmente en el pasaje que leímos también, ¿sí? De parte de Moisés estaba dispuesto, de hecho había estado en la presencia de Dios, así que evidentemente estaba activo. Habíamos leído recién en Corintios que Pablo y Apolos estaban activos. Uno plantaba, otro regaba, y obviamente en dependencia de Dios, pero estaban activos, estaban trabajando cuando Dios ya había dicho lo que había que hacer. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, cada uno estaba trabajando también en su oficio, ¿sí? Cuando Dios llamó a los pecadores, cuando Dios llamó también al recaudador de impuestos, así a cada uno que llamó estaban haciendo su oficio, estaban trabajando, porque es importante, resalto esto, que Dios no llama a personas vagas, ociosas, sino a personas que están activamente haciendo algo. Dios busca personas entonces que estén dispuestas y que estén disponibles a trabajar y a avanzar en lo que Él quiere. Dice un pasaje que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Eso quiere decir, úselo. Póngalo al servicio de los demás, dice el versículo ese, ahí en Pedro. El pasaje que habíamos leído de Corintios, que habla de que uno regó, uno plantó, el otro regó, y el crecimiento lo da Dios. Más adelante dice que cada uno tiene que mirar, estar atento cómo sobreedifica, ¿sí? Cada uno tiene que estar atento, mirar, prestar atención, a fijarse cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque Dios busca personas activas, que estén edificando, que estén trabajando en la obra de Dios. Acompáñenme a 2 Timoteo 2.4. 2 Timoteo 2.4. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Obviamente que eso es lógico, ¿no? Aquel que fue tomado por soldado no se va a distraer, no se va a enredar o a hacer cosas que no corresponden al servicio de soldado, ¿no? De estar, como dice acá, está trabajando para aquel que lo tomó por soldado. Lo que va a buscar aquel que fue tomado para trabajar como soldado es justamente agradar a aquel que lo llamó, aquel que no se va a enredar en cosas de la vida, en cosas, no se va a distraer con otras cosas. Así también es la lección que tenemos que aprender nosotros, de que si fuimos elegidos por Dios, así como Jesús eligió a sus discípulos también, es importante no solamente depender de Él, confiar en Él, sino que cuando Él llama, cuando Él nos muestra dónde hay que ir, ¿sí? Avanzar. Y esta es la segunda lección que quería dejarles, la segunda conclusión a la que llegamos. La primera dijimos depender de Dios, pero la segunda, inmediatamente cuando uno depende de Dios y confía en Él y espera en Él, es trabajar también para Dios. Estar, como dije recién, dispuestos y disponibles para lo que Él nos llame a hacer. Trabajar entonces para Dios. Y eso es lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que estar trabajando para Dios, para lo que Él nos llamó, para lo que Él nos fue revelando y mostrando. Y el versículo 2 del Salmo 127, ya lo leímos recién en la versión 60, ahora lo voy a leer de la NTV también. Me gustó que es más fácil de entender y también deja algunos conceptos bien claros, ¿no? El versículo 2 del Salmo 127 dice: es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Algo que me sorprendió cuando lo leía también de esta versión es que se fue escrito hace tantos años atrás, pero creo que es más actual que nunca, ¿no? Hoy la sociedad se mata, o todos en definitiva medio que nos esforzamos, trabajamos incluso más horas de las que por normalidad uno debería trabajar y pasamos por ahí la noche también trabajando y sueño y un montón de otras cosas que se van acumulando. ¿Por qué? Para tratar de conseguir, creo que no solamente el alimento, a veces queremos conseguir otras cosas más, ¿no? Por eso digo que a veces corrimos de lugar la prioridad de Dios, de depender de Dios, y nos mandamos por nuestra cuenta, nuestros proyectos, para conseguir más cosas. Y en ese sentido nos mezclamos un poco con lo que el mundo, todo lo que las personas hoy también están corriendo detrás de tantas cosas, ¿no? Materiales, de proyectos, de ahorrar porque no sabes qué va a pasar mañana, de juntar, de tener de más, por las dudas. Y así, vuelvo a repetir algo que mencioné antes también, ¿no? Se nos va el esfuerzo, se nos va las fuerzas, el cansancio, se nos va la vida, el tiempo, que de por sí es corto, se nos van en un montón de cosas, persiguiendo un montón de cosas a las cuales Dios no nos llamó, en las cuales Dios no está presente. Y si Jehová no edifica la casa, es en vano trabajar, es en vano esforzarse, es en vano levantarse tan temprano y acostarse tan tarde, acumulando cosas a las cuales Dios no nos llamó a hacer, ¿no? Es inútil, como dice este versículo en esta versión, es inútil que te esfuerces tanto. ¿Por qué? Porque Dios da descanso, Dios da provisión, Dios da sustento a aquellos que realmente dependen de Él, ¿sí? Y que siguen los proyectos de Dios, siguen los planes que Dios tiene, para los cuales Él nos llamó y nos tomó por soldados a cada uno de nosotros. Y creo que llegamos a este versículo 2 como conclusión de no haber aprendido la lección 1 y como conclusión también de no haber aplicado o haber aprendido la lección número 2. O sea, uno se esfuerza tanto y pierde la vida, como decía recién, por no depender de Dios y por no trabajar para Dios en lo que Él nos llama. Qué lindo sería poder vivir sin preocupaciones, ¿no? Qué lindo sería poder vivir sin preocupaciones, sin pensar en lo que puede llegar a pasar mañana, más allá del país en donde uno esté, si llegamos o no a fin de mes, si vamos a tener o no para comer. Y creo que esta lección también se vuelve un poco más actual cuando Jesús la volvió a repetir o volvió a afirmar este concepto, ¿no? de la preocupación, de cómo hacer para no preocuparnos tanto, para no pensar tanto en qué va a pasar. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, lo leo rápidamente para tenerlo presente. Dice: por tanto os digo, dice Jesús, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos,
¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no conocen a Dios, se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Qué importante, ¿no? Esta última lección que vamos ahora a mencionar. Buscar, dice, primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero, depender de Él, confiar en Él, esperar en Él. Y Él hará, ¿no? Él va a hacer, Él va a obrar, Él va a proveer. Por ahí no sabemos cómo, por ahí pensamos que los números dependen de nosotros, del esfuerzo que pongamos o que hagamos, pero en definitiva todo depende de Dios, ¿no? Y estos pasajes nos vienen bien recordarlos para afirmar esto, que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas de las cuales todos en definitiva tenemos necesidad, Él las va a proveer y las va a añadir. ¿Por qué muchas veces caemos en la preocupación? ¿Por qué muchas veces caemos en la angustia y en pensar en todo esto? Bueno, en parte por lo que dije recién, ¿no? De cuidar a Dios, dejar a Dios de lado, justamente lo que dice Jeremías 2.13. Jeremías 2.13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Muy parecido a lo que leíamos en el Salmo, ¿no? Es inútil trabajar desde temprano y hasta muy tarde, sabiendo que Dios da el sustento, que Dios es quien da descanso a sus amados, decía el pasaje. ¿Por qué entonces pasamos tanta preocupación, angustia, muchas veces sufrimiento y tantas cosas de esas como muchas personas en el mundo tienen? Porque, dice acá, lo dejamos a Dios, fuente de agua viva. Él es quien da descanso, el que da sustento, el que da la tranquilidad y la paz, ¿sí? La paz que, ahora como vamos a leer ahora, sobrepasa todo entendimiento. Tal vez será que estamos tan cargados con tantas cosas, tan preocupados, tan afligidos con tanto, porque al igual que el pueblo de Israel, hemos dejado a Dios, esa fuente de agua viva, aquel que todo lo satisface, aquel que todo lo provee, que todo lo sacia, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, algo que es inútil, como habíamos leído en el Salmo, algo inútil, ¿no? De poder juntar, acumular, y todo eso sin sentido, sin saber para qué. Filipenses, ahora sí, 4, nos dice lo que tenemos que hacer cuando pasamos por momentos así de angustia, de preocupación, en parte lo que acabamos de leer recién en Mateo, pero lo volvemos a recordar en este pasaje tan conocido de Filipenses 4, 6 y 7, que dice: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada entonces tenemos que estar preocupados, angustiados, cargados, sino que todas las cosas que tengamos para decirle a Dios, se las tenemos que decir a Él. No cargarnos con más cosas para tratar de esforzarnos más y así, como decía hace un rato, esforzarnos tanto por cosas inútiles que no tienen sentido. ¿Cuál es el consejo de Pablo y de la palabra de Dios que leímos en el Salmo, que leímos también en Mateo recién? Volvamos a Dios, a su presencia. Como dice otro salmo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, ahí no hay preocupación, en la presencia de Dios no hay aflicción, no hay angustia. Volvamos a buscarlo y así poder llevar a sus pies nuestras cargas, nuestras preocupaciones, dificultades, problemas, y así experimentar, como leíamos recién, su paz, esa paz que va por encima de la forma de pensar nuestra. Incluso va por encima de la paz que el mundo trata de buscar con ausencia de problemas. ¿Sí? Porque Dios no nos promete ausencia de problemas, sino que estar con nosotros en medio de esos problemas. Acompañarnos en medio de estas situaciones difíciles, estar con nosotros,
Y por eso vuelvo al concepto este de Moisés, ¿no? Que si la presencia de Dios no viene con nosotros, no vayamos a ningún lado. ¿Sí? No vayamos a ningún lado porque seguramente vamos a estar solos en esos lugares y con las cargas, con los problemas, con las preocupaciones, no vamos a poder si Dios no está con nosotros. Como dice el Salmo 23, que si Él es mi pastor, tengo que estar convencido, seguro, de que nada me faltará. Ni el sustento, ni la dirección que necesito para mi vida, ni el trabajo, nada me faltará si Él es mi pastor. También dice el versículo ahí que me va a llevar a pastos delicados para descansar, para saciarme. Y pregunto, ¿hay algo más importante o algo más necesario que esto? Que poder estar con Cristo, con nuestro pastor, con aquel que nos provee de todo lo que necesitamos para la vida. ¿Hay algo más importante, más necesario que poder descansar en Él? Creo que la respuesta es, automáticamente la sabemos, ¿no? ¿Hay algo mejor que esto? Quisiera, la conclusión de esta lección, de esta última lección, es poder realmente descansar en Dios. ¿Sí? Descansar en Dios. Y es una importante lección, ¿por qué? Porque en el trabajo personal, en la dirección que necesitamos para nuestra vida, en la iglesia, seguramente, más allá de depender de Dios, más allá de trabajar en la obra de Dios, van a venir situaciones difíciles, van a presentarse situaciones difíciles en cualquier ámbito de la vida, Y por eso es importante esta lección número 3 de descansar en Dios, de descansar en Él, de ir a sus brazos. Como hace poco también había mencionado en algo que había compartido, Jesús mismo hace la invitación: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No hay otro lugar donde uno pueda verdaderamente descansar, ¿sí? Más que en la presencia de Dios, en los brazos del Señor Jesucristo. Que Dios nos acompañe, nos ayude y que podamos ir aprendiendo estas lecciones. Si por algún motivo nos hemos desviado como detrás de las cosas que el mundo persigue, volvamos a depender de Dios. Volvamos a buscar de su presencia, a pedirle nuevamente que nos dé dirección, a pedirle nuevamente que su presencia nos acompañe en la familia, en las decisiones que tengamos que tomar. Como iglesia también se están pensando un montón de cosas para este año. ¿Y será Dios quien nos acompañe en todo esto? ¿Será realmente los proyectos de Dios? Dios quiera que sí, ¿sí? Dios quiera que realmente sea así, que podamos afirmarnos y confirmar que dependemos de Él para todo en la vida. Y cuando Él vaya dando dirección, cuando Él nos vaya mostrando qué hacer, estar dispuestos y disponibles para trabajar para Dios. Trabajar para Dios. Y como conclusión, si vienen los problemas, que van a venir seguro, las dificultades, las tormentas, las aflicciones, los momentos difíciles, para todo aspecto de la vida, que podamos descansar en Dios, que podamos verdaderamente descansar en Dios. Y cuando realmente descansemos en Él, vamos a disfrutar de todas las cosas que Él tenga para nosotros. Vamos a terminar orando en esta mañana, que realmente Dios pueda seguir hablándonos al corazón y ayudándonos a afirmarnos en estas lecciones. No sé en qué instancia estarás en tu vida, pero si Jehová no edifica la casa, todo lo demás es en vano. En vano es todo lo que podamos esforzarnos, en vano es todo lo que podamos hacer, si no es Él quien va delante nuestro. Oremos. Te agradecemos, Dios, una vez más por esta mañana que podemos estar hablando, compartiendo tu palabra. Quiero pedirte que nos sigas hablando al corazón para que podamos ser personas, hijos tuyos, verdaderamente que te honren, que te den gloria, que vivan para ti, que vivamos sino para ti, en dependencia absoluta, completa, hacia tu persona, que podamos entender que si tú no vienes con nosotros, si tú no edificas la casa, es en vano que hagamos las cosas que hacemos, es en vano esforzarnos, es en vano trabajar, servirte, es en vano, todo aspecto en la vida es en vano si tú no estás con nosotros. Por eso es que necesitamos, Señor, pedirte perdón si por algún motivo no estamos contando con tu presencia en nuestros planes, en nuestras decisiones, si no te estamos teniendo en cuenta. Ayúdanos, Padre, a volvernos a ti,
y a volver a recurrir a ti como fuente de agua viva, como aquel que todo nos provee, como aquel que nos sacia de todo bien, de todas las cosas que necesitamos, como ese buen pastor que nos promete que nada nos va a faltar. Ayúdanos a afirmarnos en estas promesas, en estas verdades de tu palabra, para que nuestro corazón no se desvíe en lugares o en perder tiempo o en dedicar tiempo a cosas que no convienen, o más del tiempo excesivo, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfocar nuestra vida en dependencia a ti y poder servirte, poder trabajar, confiando que tú vas delante nuestro, confiando en que tú estás guiando y que tú vas a dar el crecimiento oportuno a todo lo que nos fuiste revelando. Gracias porque para todo, en cualquier momento de nuestra vida, aunque no siempre lo hacemos, pero en cualquier momento de nuestra vida podemos ir a ti para descansar, en tus brazos, en tu presencia. Podemos recurrir a ti también para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades, tú nos brindas esa paz que está por encima de todo. Que no es la paz que busca el mundo con ausencia de problemas, justamente, sino que si tu presencia va con nosotros, tú nos vas a dar descanso. ¿Qué mejor que eso, Señor? ¿Qué mejor que contar con tu ayuda, con tu guía, con tu poder para todas las cosas que tengamos que hacer en nuestra vida? Ayúdanos a que nuestra vida no sea en vano, que nuestro tiempo acá sobre la tierra no sea en vano, que no nos demos cuenta tarde de poder haber aprovechado el tiempo de otra manera, que lo podamos usar bien y podamos darte la gloria que tú te mereces con lo que hagamos. Te alabamos, Señor, y ahora también al despedirnos, al separarnos, que podamos ir acompañados de tu presencia, acompañados de tu paz, disfrutando de todo lo que en esta mañana nos permitiste hacer al abrir tu palabra. Gracias una vez más por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nada más, ahora nos saludaremos como corresponde y nos volveremos a encontrar de esta manera, si el clima acompaña como hoy, de esta manera así presencial también, ¿sí? Así que todos tengan una buena semana.